Antes que nada, gracias a los tres por participar de esta charla. Mi nombre es Esteban Schember, soy parte del equipo del Chicago Latino Theater Alliance, que es CLATA, y estamos acá organizando un ciclo que denominamos Charlando, y que básicamente tiene que ver con hablar de teatro, de diferentes temáticas, con los amigos de Latinoamérica y de Estados Unidos, y más que nada la idea es intercambios de opiniones y de experiencias. Así que en este caso tenemos un nuevo episodio y vamos a hablar del laboratorio de investigación escénica y de creación colectiva. De vuelta, gracias a los tres por participar, y ahora los dejo que se presenten libremente. Quien quiera empezar. Bueno, mi nombre es Raúl Dorantes, soy parte del colectivo El Pozo, una compañía teatral que se fundó a finales del 2009, en vísperas de la conmemoración de la independencia de la Revolución Mexicana. La primera obra tenía que ver con la Revolución Mexicana, pero vista desde Chicago. Nos gustó, no teníamos una formación teatral los que participamos en esa primera obra, y un poco tomando elementos de Rulfo, de Carlos Fuentes, pero acá, en la ciudad de Chicago. Nos gustó lo que hicimos y seguimos montando obras hasta la fecha, digamos, hasta la pandemia. La pandemia es la que vino a decirnos, cálmense. ¿Sí? Entonces, acá seguimos muy activos y también hemos incursionado un poquito en el cine. Ok, genial. Sí, después te voy a preguntar porque ahí estuve viendo alguna información. Claro. Adelante. Yo soy Juan Carrillo, soy director de la compañía Los Colochos Teatro, que acabamos de cumplir 10 años como compañía, no siempre los mismos, unos salen, otros entran, la cosa se va moviendo, y ahorita estamos en un proyecto de hacer una pentalogía de adaptaciones shakespearianas, que es donde nos hemos estado concentrando desde hace ya varios años, con la intención de apropiarnos de los clásicos, hacerlos a nuestra manera, con indagar en temáticas nacionales, en el teatro mexicano con pretexto del clásico. En fin, estamos haciendo una serie de investigaciones y aparte pues doy clases en la escuela de teatro donde yo estudié y ahora me toca la responsabilidad de decir cosas y de devolver con los alumnos y ya les digo colegas a los que fueron mis maestros. Y en esas ando, y sí, pues sufriendo la crisis de la pandemia y reinventándonos, y dándonos de topes también, lo he de confesar, y preguntándonos qué onda con el teatro y qué onda con nosotros como artistas, porque la pandemia no nos deja de otra. Entonces, pues sí, también soy del club de los atormentados pandémicos, claro. Bueno, y Yanko. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Yanko Navarro, de Costa Rica. Soy actor y director. Trabajé mucho tiempo con un grupo de teatro de Costa Rica que se llama Teatro Aviala. El último proyecto es El Patio, una creación escénica que participamos en el CLATA. Exacto. 2-3 años, me parece. En el 2018. En el 2018, correcto. Exacto. También hice mis estudios de posgrado en Brasil, en la Unicampi. Ahí tuve una experiencia de estadía de creación junto al Lumi Teatro de Brasil, que es un grupo que se caracteriza por la investigación y la creación escénica. Cuando regresé a Costa Rica, años después, fundé el grupo Máquina Teatro, que es un grupo que comenzó como un laboratorio de creación, justamente. De ahí fuimos desarrollando un work in progress. Actualmente estamos trabajando un tercer estadio de creación, que es un híbrido de escena y audiovisual. Igual que Juan, ahora trabajo en la universidad donde me formé primeramente. Estoy en el puesto de la subdirección en estos momentos y como docente también. Entonces ahí estamos haciéndole frente a la pandemia también desde estas trincheras. Bueno, sí, la verdad que la pandemia
nos ha afectado a toda la gente de teatro de forma brutal y me parece que nos vamos a tener que obligar a reinventarnos y ver de qué manera seguir con nuestro arte. Bueno, antes que nada, claro, tanto Yanko como Juan coincidieron en el Festival Destinos del 2018. Juan estuvo con Mendoza, Yanko estuviste con El Patio, así que bueno, coincidencias que han estado. Rápidamente, ¿qué tal la experiencia esa de estar acá en Chicago? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, para nosotros fue de las mejores experiencias que hemos tenido, no porque, como decimos aquí, no es que sea cebollazo, es que es real. Ok. Porque al final de cuentas había un público que permeaba en la sala de comunidad latina que sabía de lo que estábamos hablando. Nosotros fuimos con una versión de Macbeth que titulamos Mendoza, que fue esto que les decía, una relectura del clásico, una adaptación hacia lo mexicano, muy como desde nuestras costumbres, haciendo analogías con el clásico, contándolo entre nosotros. Nos amparamos mucho en Rulfo para la reescritura del texto. En fin, muchas cosas. Y fue muy, muy, muy enriquecedor ver cómo México se puede respirar y cómo de pronto veía en otras latitudes, pues, ¿no? Y cómo se notaba gente del público que decía, sí entiendo de qué me estás hablando, sí, la cuenta de los 43 resonaba, en fin, una serie de cosas que decía, ok, mira, nosotros pensamos que habíamos ido como lejos de casa y nos encontramos a que seguíamos un poco con la recepción de la gente, seguíamos como en casa, hablándonos de tú a tú de cosas que nos importaban. Y esa atmósfera creo que permeaba al público en general. Por eso digo que fue muy enriquecedor, porque al final fue la semillita de lo latino, pero no solo porque nosotros llegábamos a un discurso, sino porque había oídos que también estaban en esa sintonía. Entonces fue muy, muy, muy importante y muy significativo para nosotros. Qué bueno, muy revelador. Wow. Tremendo. Yanko, ¿qué tal la experiencia con El Patio? A nosotros nos encantó presentarnos en Chicago. Nosotros nos presentamos en el Steppenwolf, en la sala pequeñita, en la sala alternativa. Fue una experiencia... La verdad es que no sabíamos a qué nos íbamos a topar, ¿verdad? Porque íbamos con un público completamente desconocido para nosotros. Claro. Con una temática que abordaba las problemáticas de las masculinidades, con un teatro performativo bastante fragmentado y alternativo, entonces no sabíamos cuál iba a ser la relación con el público. En varias oportunidades hicimos foro ahí y la verdad es que fue de una resonancia muy directa, muy transparente con el público, o sea, la gente participó de la obra y los comentarios que hacían eran muy cercanos a las temáticas, o sea, realmente movilizó desde la temática de las masculinidades. Entonces, desde ese punto de vista y desde la organización del festival, realmente estábamos súper complacidos con nuestra participación en el claro. Bueno, qué buenas las declaraciones de ambos dos. Bueno, antes de iniciar esta charla estuve leyendo varias cosas y me topé con una frase de Gilles Deleuze que me gustaría compartirlas con ustedes como para darle el puntapié inicial de la charla, que la tengo acá. Ahí empiezo, que justamente habla de la experimentación. Dice, nuestra única orientación ha de ser una preparación a la experimentación. Y esta preparación consiste en no ser imitativos, en no juzgar, en no interpretar mediante las categorías generales de lo que está bien o mal. Esto es, se trata de no reducir la experiencia a lo que se nos da socialmente como ya conocido. Puesto que no sabemos qué puede nuestro cuerpo, de qué afectos es capaz, hasta dónde puede llegar nuestro territorio. Hay que probar. Probar consiste en no juzgar a los existentes, sino en sentir si nos convienen o no, si nos aportan fuerzas vitales que ampliarían nuestra potencia o por el contrario, si nos llevan a la miseria y a la pobreza. Lo que nos conviene puede ser reconocido por dos características, crecimiento y alegría.
ambas son indisolubles. Un crecimiento que no conduce a la alegría puede ocultar la imposición de un territorio que no es el nuestro, como el caballo de carreras convertido en caballo de labranza. Una alegría que no produce crecimiento puede estar larvada de triste resentimiento. La alegría del envidioso cuando ve que le van mal las cosas a aquel al que envidia. Bueno, quería introducirla porque me parece que está un poco de alguna forma vinculada a lo que vamos a estar hablando, que tiene que ver con la experimentación y con el despojarse de alguna forma de ciertos axiomas y ciertas convencionalidades para volverse libres y poder crear. Así que me pareció que estaba bueno introducirlo. Y hablando de esto, seguimos introduciendo ideas y hablando de experimentación, de probar, se me aparecen en la cabeza dos conceptos. Uno tiene que ver con el deseo y otro tiene que ver con la seducción. El deseo en el sentido de que tiene que haber un deseo o una necesidad que te impulse, que los impulse a ustedes como creadores para generar este tipo de procesos de exploración, sea a través de, no sé, fruto de la realidad, no sé, social y política en la cual estamos nosotros. Y segundo, la seducción, que tiene que ver con, ok, tenés un deseo que lo vas a llevar a cabo, bueno, tenés que constituir un equipo creativo, y que ese equipo creativo lo van a tener presente, y van a tener que trabajar en un periodo de tiempo muy prolongado, con lo cual, inevitablemente ustedes como creadores van a tener que ser seductores. Yo me pongo a pensar, viendo las experiencias y los trabajos de ustedes, y digo, bueno, ¿cómo lograron que todo ese grupo de gente que al principio se embarcó en una idea, que quizás no había un resultado final a la vista, lo terminaron haciendo? Entonces mi primera pregunta tiene que ver con esto, ¿qué armas de seducción tienen ustedes como creadores? Bueno, me gustaría empezar. Primero, me gusta mucho la idea de la palabra experimentación, porque, digamos, yo vivo en Chicago, soy parte de una comunidad inmigrante latinoamericana. Y el ser inmigrante implica experimentar. El que en México o Centroamérica era campesino, llega acá y trabaja, experimenta en una cocina de un restaurante del centro. El que era zapatero experimenta oficios. Algo similar sucede en el campo del arte. Yo nunca me imaginé que iba a escribir un cuento y de alguna manera di el salto al teatro. He estado experimentando, como el inmigrante que experimenta oficios, yo también, y el grupo con el que trabajo experimenta expresiones literarias, actorales, directorales también. Sí, entonces eso creo que es la palabra que mejor lo define, experimentar. La otra, el deseo y la necesidad, creo que también se conecta al caso nuestro específicamente, porque hay la necesidad de mostrar los contextos de las comunidades migrantes. En un momento, o sea, hay preguntas que cada uno de nosotros tiene, hay un sentimiento, sobre todo el sentimiento del desamparo, que nos acompaña constantemente, ¿sí? La idea de la nada, porque uno vino acá a trabajar, hacer teatro es una anomalía, escribir un poema es una anomalía, nadie vino a eso, uno vino a trabajar, a mandar dinero a nuestro lugar de origen, y quien monta una obra de teatro realmente se está saliendo de todo a lo que vino. Entonces es muy loable, es casi heroico eso de armar una obra de teatro, pero sí hay momentos de soledad en el que el inmigrante o los inmigrantes no están trabajando y dicen, ¿y ahora qué hago? Ahí es cuando llega el desamparo. Y ha habido un grupito aquí, otro grupito allá, que han dicho, voy a publicar una revista literaria, otros han hecho teatro, y digamos que yo soy parte de eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues dar a conocer las historias
que hemos escuchado, que hemos vivido o que hemos visto en los diferentes entornos de la ciudad, digamos. Y por ahí le seguimos ahorita. Claro, bueno, y exacto, porque en el fondo lo que estás haciendo es dar visibilidad a esas historias y me parece que es una herramienta muy potente e incluso transformadora. Digo, a veces uno construye historias o nada, hace puestas y no sabe quién va y cómo lográs transformar a esa persona, como decías vos, Juan, que vinieron acá y se sintieron en casa y se sintieron escuchados, ¿no? Hablando de eso, de Mendoza, ¿cómo empezaron? Digo, sé que, bueno, parten de Macbeth, hubo un primer texto de, si no me equivoco, Zúñiga, del Sí, dramaturgo. justo, la dramaturga es, la dramaturgia es compartida con el maestro Antonio Zúñiga, sí. Ahí está, Sí, perdón, sí, ahí sí. está. ¿Cómo lanzan y cómo se animan eso, a constituir esto, a incluso reescribir, a ponerle el cuerpo? Digamos, ¿cómo abordaron este proceso? Antes les voy a brevemente, porque me inspiró mucho tu primera provocación y lo que nos comparte el maestro Raúl, y les quiero compartir una anécdota muy rápida que a mí me aclaró mucho. Son de esas que me hubiera gustado haber vivido, pero no, me la voy a robar y se Okay. las voy a contar. Un maestro, un director de teatro, contó que fue a hacer un proyecto sobre Shakespeare a las comunidades indígenas, ¿no? Yo estaba clavado con ese tema y entonces dice que llegó con los sabios del pueblo y no sé qué, y los hombres y la gente de ahí, y les empieza a explicar de qué va el proyecto y cómo, y trata de traducir en palabras que ellos puedan digerir lo que es la teatralidad y la idea de hacer un Shakespeare. Y llega un momento en que viene la batalla y dice, bueno, aquí se van a pelear, ¿no? Y dice que se voltean a ver los sabios entre ellos, y luego el importante se adelanta y dice, perdón, es que aquí no peleamos. Y entonces él le dice, no, 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 pero es de mentiras. Y que vuelven a hablar, se levanta el sabio y dice, es que aquí no mentimos, ¿no? Y entonces decía, de ahí entendí que todo lo que yo sabía de teatro estaba completamente puesto en cuestión en función de una realidad ahí palpable que era mucho más grande que mi concepción, que mi prejuicio. Y a mí me parece como profundamente revelador y muy bonito porque creo que la investigación, ligándolo ya con tu pregunta, creo que la investigación es eso, es como cuestionarse lo que creemos saber, ¿no? El prejuicio que tenemos ante algo que a lo mejor nos ha funcionado de una manera, pero no necesariamente nos hemos dado la oportunidad de cuestionarlo. Retomando tu pregunta, la idea de Mendoza era eso, es así, yo monté un Macbeth cuando era estudiante de la actuación, asistí a un Macbeth también, entonces dije, no, pues Macbeth yo me la sé durísimo y sí quiero hacer algo. Y luego me di cuenta que no, y me acordé que cuando yo era estudiante, mi madre fue a ver mi examen donde yo salía de Macbeth. No, yo no era Macbeth, yo era el portero y hacía el hijo de Duncan. Y al final de la función mi madre me dice, ay, está bien bonita, no la entendí, pero está bien bonita, me dijo, ¿no? Y entonces me acuerdo que ese día, como a mis veintitantos años, yo dije, yo un día voy a hacer una obra que mi mamá entienda. Y pareciera una tontería, pero sí fue como una gran, gran semilla para cuestionar lo que yo creía saber del texto y cuestionarlo desde otro lado. Y el encuentro con Zúñiga fue ese, ¿qué está diciendo ese texto? ¿Por qué nos gustan los teatreros? ¿Y cuál es la paja más que tiene que ver con, es que yo investigo y hago y tal? ¿Y cuál es la esencia, la que pega al espectador de a pie? Y esa fue la conversación con Antonio y con el grupo. Y creo, ya para soltar mi primera intervención, creo que cuando se pone esa premisa con todos, es posible que haya una onda de, ok, yo también voy a ser parte de encontrar esta respuesta. Y puede ser que sea uno de los primeros mecanismos para lograr una seducción de grupo de, aquí no sabemos bien qué hacer y necesitamos un poco entre todos irlos descubriendo. Eso fue con Antonio y con el resto del grupo y de ahí, bueno, más historia. Qué bueno. Y de lo que estás hablando, dos cosas. Uno que a mí personalmente me gusta mucho, que tiene que ver con tratar los clásicos, pero sin solemnizarlos, primero. Y segundo, como dice un amigo mío, también teatrero, dice,
hay que faltarle el respeto, con respeto, a los Totalmente. clásicos. Y está buenísimo, Totalmente. porque rompes. Y incluso, Yanko, también, vos vas por ese lado también. Va muy en línea, entiendo, con lo que está diciendo Juan, con tu máquina, tu Hamlet Machine, Sí. ¿no? Igual que Juan, quiero referirme a la primera provocación que hiciste Dale. de Deleuze. Y hablar sobre este terreno de la experimentación, ¿verdad? Donde Deleuze dice que no es un terreno de juego, sino parafraseando, es un terreno, digamos, de pruebas, de estares, ¿verdad? Y aquí se me vino como muy claro, digamos, ese primer momento del laboratorio de creación. Y es que uno intenta, en algunos procesos, depende de la naturaleza del proceso, pero crear campos de posibilidades. Campos de posibilidades donde el actor, la actriz, se sitúa a partir de ciertos elementos, de ciertas tareas que permiten ciertas dinámicas, ¿verdad? Y llevan al límite otro tipo de comportamientos, y a partir de ahí el actor, la actriz, el performer, comienza a tomar decisiones, ¿verdad? Comienza a tomar decisiones y se comienzan a generar situaciones, posibles situaciones, son campos de tensión, ¿verdad? Esto para mí es fundamental dentro de un laboratorio de creación. Es importante también que la persona que esté trabajando con uno de alguna forma lo entienda, ¿verdad? De aquí viene como generar ese deseo por entrar en estos campos de posibilidades, en estos campos de tensiones, donde nadie sabe qué va a suceder, ¿verdad? Uno básicamente crea una ecuación que no tiene un resultado cierto, ¿verdad? Y que el orden de los factores, ese caos, lo crean las personas participantes, ¿verdad? Ese caldo de cultivo, ese caldo, esa zona de contagio, me parece súper importante a la hora de enfrentarse a un laboratorio de creación desde el punto de vista investigativo, ¿no? Hay diferentes naturalezas de proceso, ¿no? Depende de lo que uno se esté proponiendo. Pero para llegar al punto, digamos, de la experimentación, esas ideas en tensión, ese campo de posibilidades, ese caldo de cultivo, me parece un punto fundamental del trabajo. Sobre el deseo y la seducción, yo siento que el actor, la actriz, uno debe ayudarle, digamos, a que entienda, digamos, cuál es su función en la participación. Y para mí es fundamental que esa seducción no esté llena de mentiras, un poco volviendo a lo de Juan. O sea, que esté llena de entendimiento, que esté llena de provocación, que esté llena de deseos, que la persona entienda que hay una posibilidad de crecimiento, ¿verdad? Y a partir de ahí generar esa seducción, ¿verdad? A partir de generarle el deseo de desafío, de avanzar, de exploración. Pero hay algo también muy importante de la labor, de la función de la dirección, que es que en el uno debe desaparecer en cierto momento. Y el actor, la actriz debe cruzar el desierto solo. Claro. Solo. Y ese momento debe ser entendido, porque es un momento de desamparo, ¿verdad? Y como dice Raúl, y la actriz, el actor debe saber que tiene que cruzar ese desierto sola, solo. Y que esa motivación, ese entusiasmo, lo debe encontrar por sí mismo. Esto es importantísimo, sobre todo en la formación actoral, porque si no, muchas veces uno como profesor, pues facilita, digamos, el proceso de aprendizaje, pero si uno se retira y parece que no tienen piso, no saben qué hacer más, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, hay que generar, sí, esos recursos
para decirle, bueno, ahora con estos recursos, anda, Claro. ve, a ver cómo te va, a ver qué puedes crear, a ver qué de nuevo que nosotros no conocemos, que yo no conozco y que vos no conoces, podemos encontrar. Claro. Eso me parece, digamos, importante en la investigación o desde donde yo la estoy entendiendo ahora. Claro. Y, y eso, un poco lo que decías es, inevitablemente en estos procesos, los actores son sujetos totalmente activos y se tienen que involucrar de una manera que quizás ustedes como creadores tienen una idea preconcebida como siempre uno dice, bueno, a mí me gustaría esto y me imagino tal, y de repente viene este trabajo de los actores y te rompe, te provoca y te hace cambiar, seguramente, y eso es parte del proceso. Si no está eso, para mí sería muy malo, se volvería todo muy plano, y creo que por eso también a ustedes les gusta experimentar. Y entiendo que también tiene que ver con quién, con qué personas quieren experimentar, ¿no? En ese sentido, creo que no se puede hacer procesos de investigación con cualquier persona o con cualquier tipo de actor o con cualquier tipo de actriz. Creo que se necesita, por un lado, un entrenamiento y por otro lado, una concepción de la teatralidad distinta. A mí me parece que una de las cosas, y me sorprendió mucho, pero una de las cosas más reveladoras fue cuando me atreví, de mi parte, me atreví a confesar ante la pregunta de un actor que yo no sabía. Entonces fue como un acto así de, ¿cómo? ¿Cómo que el director no sabe? Pues, no sabe el director quién, ¿no? Entonces cuando vi que ahí se rompía como una liga, dije, ok, yo tengo que entender que no tengo que saber, porque sí, no sé si todos, pero a mí sí me pasó como director novato en su momento, asumía que yo tenía que saber y si no me lo sabía me lo inventaba, porque asumía que yo tenía que darle seguridad desde ese lugar a los actores, al equipo, ¿no? Y entonces después fui aprendiendo que la seguridad estaba en compartir las inquietudes. Cuando me encuentro con un actor que me dice, oye, ¿y aquí qué, Juan? No sé. Ah, pues yo tampoco. Ah, pues vamos viendo. Entonces empieza el juego de la comunicación en la investigación y en los procesos de laboratorio. Entonces estoy completamente de acuerdo. Sí se necesita una particularidad para esa comunión. No es como tan sencillo ni con cualquier persona, creo. Claro. Y Bueno, yo hablando, debo, perdón, sí, 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 yo debo confesar que realmente estoy aprendiendo de ustedes, de todo lo que hablan aquí de la cuestión relacionada con lo actoral. Sí, en el caso nuestro, digamos que la investigación se ha dado desde la creación del texto, porque hemos producido obras escritas por nosotros mismos. Digamos, yo escribo un primer borrador y trato de hacer un tratamiento lingüístico, o sea, el español que se maneja acá, pues está muy permeado por el inglés, el Spanglish. Digamos, en el caso de Chicago, la columna sería el español mexicano, permeado por el inglés, pero también por la vertiente del español ecuatoriano, el español colombiano, el español puertorriqueño, y surge una mezcla muy interesante. Y bueno, escribimos la obra y dependiendo de la situación y del personaje, vamos acomodando los diálogos y la psicología. Dentro de la psicología, pues es lo que ya hablábamos, este sentimiento de cierto desamparo, ¿verdad? Que se tiene que reflejar en la obra, los silencios, los manejos de la, sí, o sea, de la duda de lo que nos embarga, ¿sí? Para mí es muy difícil separar digamos, mi labor como literato o como teatrero con lo inmigrante, porque eso es lo que me define, soy un inmigrante. Y digamos también la realidad social de este 1,5 millones, 2 millones de latinos que viven acá, porque es central la cuestión de la documentación. Si todos aquí tenemos, o si no hay un indocumentado en la familia, el actor mismo es indocumentado. Y eso se refleja en la historia y se refleja en la manera en que actúa. Entonces, bueno, nosotros montamos una primera obra, como ya dije, nos sorprendió la segunda, que se llamó De Camino a la Horita.
porque en De Camino a la Horita la vieron 800 personas. Y todas estas preguntas que yo tenía, vi que se compartían, no solamente era un proceso interno, sino también colectivo. Y dijimos 800 personas. En el caso de Chicago, una compañía de teatro latina es mucho en español. Si no sé cómo sea en Costa Rica o en México, la verdad, pero eso nos motivó. Estamos diciendo algo, no quiero usar la palabra seducir, pero algo que conecta con este grupo humano del que somos parte, y por ahí le seguimos. A mí me gustaría mucho armar un Hamlet en una cocina en Juliet, por ejemplo, y que sea la rivalidad de dos hermanos que son cocineros y que uno mata al otro y que manda al hijo a Zacatecas y el hijo Hamlet regresa, eso sería maravilloso, pero y usar toda esta psicología que nos ofrece el entorno, ¿no? Entonces, bueno, sí, la realidad, digamos, nuestra es como un poco como casi inventando la rueda, un poquito. Pues sí, o sea, porque sabemos que hay toda una tradición teatral, pero que nosotros llegamos acá a los 40 años a armar la primera obra o a los 35, y debe haber mucha aceptación de eso. O sea, ya llegué, el actor sabe más que yo porque tomó unos cursos en México, el que se encarga de la escenografía sabe más, todos contribuyen casi por igual. Es muy difícil de aquí decir, hay un director que se la sabe de todas, todas. No, es una realidad bien peculiar la nuestra, ¿no? Claro. Sí. Y Juan, por ejemplo, que hablábamos un poco, que nos decía Raúl de los textos, cuando ya tenías un primer boceto, una primera idea, y cuando empiezan a poner el cuerpo, ¿no? Los actores, ¿hubo alguna especie de reescritura? O sea, ¿fueron estrictos en ese sentido o permeables a una reescritura? Mira, esto va de la mano, porque no te puedo contestar eso sin lo otro, de un modelo de investigación que hemos adoptado. Yo soy como testigo de Jehová y siempre lo quiero compartir, ¿no? Porque a mí me cambió la vida y quiero que le cambie la vida a todo el mundo y lo hagamos todos. Me encanta. Que es un proyecto que se inició aquí en México, que es Salas de Urgencia, se llama Salas de Urgencia, se llamó Salas de Urgencia. Y ahí es donde yo conocí al codramaturgo Antonio Zúñiga, y a grandes rasgos, no me voy a extender, a grandes rasgos se trata de justo lo que Raúl me está diciendo me significa mucho, de justo como de abrir el proceso a la gente de a pie. Entonces, básicamente lo que hacíamos es, se armaba un equipo, un director, un dramaturgo, dos actores, ¿no? Un equipo muy pequeño, y la idea era como el dramaturgo hacía un boceto, en este caso Antonio, un boceto primero. Era un boceto, no era una obra terminada, ni una escena redonda, nada. Y nos íbamos con ese boceto y los actores lo que tenían era un boceto. Y yo les daba premisas, haz de cuenta, íbamos a tu casa y tú invitabas a tus vecinos y a tus hijos y no sé qué, y había 6, 7 personas ahí viendo nuestro ensayo. Y nosotros, pues ahí nos acomodábamos en la sala y yo les daba a vistas de los espectadores premisas a jugar. Bueno, vamos a jugar por aquí, vamos a investigar este texto que nos arroja una idea. Usa al espectador de allá, a ver, juega en esta ventana, hoy me prestas algo que nos podamos colgar. Ay, el señor tiene este sombrero, venga, lo que hay. Es decir, contactar con la realidad y empezar a abordar el texto a partir del aquí y el ahora, digamos. Y claro, era un proceso donde los actores se ponían completamente vulnerables porque el director les decía una premisa y ellos tenían que ejecutarla a vista de los espectadores. Las primeras experiencias, por supuesto, eran querer hacer un espectáculo bien hecho donde la gente quedara satisfecha. Cuando empezaron a encontrar que no, que tenían que investigar y equivocarse y con toda la duda del mundo arrojar material, y luego había la comunicación con el espectador y la señora que decía, yo no entendí nada, y uno decía, ah, y el dramaturgo así tachando, y el vecino que decía, es que a mí me pasó una vez, ¿qué tal? Y el dramaturgo corrigiendo, y vamos a meter tal canción y tal, y de esa manera, de casa en casa, íbamos enriqueciendo los hallazgos
teníamos sesiones como para trabajar, y el dramaturgo terminaba de escribir y los actores ya comenzaban un proceso de montaje, el cual habían laboratoriado de esa manera, pero ya habían investigado de todos, o sea, ya lo habían cuestionado mucho. Ya no decían, es que el dramaturgo aquí lo dice, sino que ya se dieron cuenta que el dramaturgo ahí corregía en sus caras, que el dramaturgo decía, no, esta idea no funciona, funciona mejor la otra, o en lugar de este monólogo ponemos la canción, es más poderosa, o no, esta frase tiene que estar, pero lo vivíamos. Y ya cuando nos encerrábamos a montar, un poco la idea era recopilar esa investigación y ese sentido del montón de personas que nos compartieron y que observaron nuestros ensayos. Entonces, bueno, la dramaturgia en ese sentido, primero se hizo un primer boceto, que era una analogía de Shakespeare en un contexto mexicano, pero luego ya empezó este proceso donde ya la pluma de Antonio empezó a hacer que eso se desprendiera un poco de Shakespeare y empezar a arrojar como cosas ahí, nuestras, locales, y no falta la anécdota de la actriz, y el actor que dice, oye, puedo meter esta idea, tal, tal. Y la dramaturgia empezó a tener ese acompañamiento, hasta llegar a una etapa, digamos, final, donde ya pasó a ahora cuestionar toda la dirección y finalmente llegar a un trazo específico y a un estreno. De manera que cuando los actores se daba tercera llamada y estrenaban, hacían escenas que en gran medida o en esencia ya habían probado con el espectador y mejor aún, ya se habían equivocado. Como decimos aquí, ya habían enseñado los calzones, ya se habían sentido, ya habían pasado por el ridículo de hacerlo bien. Ya habían pasado eso. En ese momento ya se concentraban en lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, la dramaturgia tuvo esa característica y creo que eso fue como un gran acierto para que entonces tuviera este abrazarse por todos, porque nació junto con nosotros, junto con la dirección, junto con la actuación, y la dramaturgia fue un elemento que no llegó a decir, aquí está la obra, móntenla, sino que empezó a dialogar con el propio proceso. Por supuesto que también está lo técnico, el estudio sobre Rulfo, el estudio sobre Shakespeare, claro, por supuesto que está, pero el eje vertebral era cuestionarnos todas esas cosas. Entonces, más o menos ese fue como el proceso en esa obra particular. Muy interesante, muy interesante. Yanko, esto que estaba diciendo Juan, ¿ustedes también o vos lo suelen implementar? ¿Es una metodología que suelen utilizar a la hora de crear? No igual, ¿verdad? O sea, puedo quizá encontrar algunas similitudes, pero mientras Juan estaba hablando, recordé el proceso del patio. El proceso del patio fue bastante particular en la creación de la dramaturgia, porque fue colectiva, 3 cabezas, pocas, no son muchas, pero colectiva al fin. Y nosotros creábamos como especie de estaciones de acción. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, teníamos los monólogos del padre, las peleas, la zona de la música y un factor más. Y decíamos, ok, ahora improvisemos aleatoriamente. Entonces, en ese caso estaba yo como actor, yo llegaba, decía el monólogo, mientras mi compañero hacía una partitura física quizá, después él llegaba, comenzábamos una lucha, yo me iba al piano, tocaba algo, él decía un texto, y a base, digamos, de este ejercicio por estaciones de trabajo dramatúrgicas de diferentes naturalezas, algunas físicas, otras musicales, otras de textuales, fuimos creando nuevamente como esta zona, ¿no? Este campo de posibilidades. Pasamos meses en eso, desperdiciando material, ¿verdad? No, pero para mí esto el desperdiciar sí, pero creo que también es necesario. O sea, está genial que tengas 2 semanas donde nada salga, donde todo pensemos que nada sirve, porque también sirve. También sirve. Sí, pero bueno, nosotros ya cuando hicimos el patio,
teníamos una relación de trabajo de 15 años de trabajo. Entonces, o sea, mucha confianza, no había esta presión por el espectáculo. Trabajamos como 1 año y medio de investigación, 8 meses de montaje y al final, digamos, 8 meses de exploración escénica y al final montaje dramatúrgico fueron 2 meses. O sea, es la parte mínima en realidad del proceso. Y claro, ya fue como darle un orden. Cortar, 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 orden, 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 acomodar una cosa en secuencia de la otra, concatenar, simultaneidad, procesos, digamos, de la dramaturgia escénica, ¿no? Pero eso es con un grupo de trabajo que ya estaba muy consolidado y con relaciones personales extendidas en el tiempo, 15 años de trabajo. claro. En el proceso de máquina, por ejemplo, sí existió una presión sobre el montaje, una presión sobre ¿qué vamos a hacer? Falta 1 mes. O sea, ¿cuándo vas a montar? ¿Cuándo vas a ordenar esto? ¿Verdad? Estaban comprometidos con una fecha. Estábamos comprometidos claro, con una fecha de muestra, no era una fecha de estreno en el primer laboratorio. Sin embargo, las dinámicas de trabajo tenían un tránsito muy fluido entre entrenamiento y escena, ¿verdad? Entonces, digamos, ellos tenían dinámicas, yo iba construyendo dinámicas, iba poniendo como capas de dinámicas, una capa dinámica sobre otra capa de dinámica, y ya a la hora, digamos, de montar, entonces uno hace, bueno, corta, corta, esto va de aquí a aquí, corta, corta, esto va de aquí a aquí, y era, digamos, muy suelto, en el sentido de que no había una partitura estricta, ¿verdad? Hay como una constelación de acontecimientos, ¿verdad? Y a partir de ahí uno va, digamos, dándole forma. Eso en una primera etapa, en una etapa de laboratorio, ¿no? Posteriormente agarramos ese material, lo reciclamos todo, lo analizamos, agregamos un par de líneas dramatúrgicas más, metimos un dispositivo de cámaras para transmisión de circuito cerrado y ya, digamos, entramos como en una parte más racional, por llamarlo de alguna forma, del montaje, ¿no? Ahí sí, a darle orden a las partes, y inicio y final a cada una de las partes, y ya más sobre el detalle, ¿no? Pero bueno, estrategias de creación, yo creo que en eso a nosotros directores nos divierte más que el montaje en realidad. O sea, nos divierte mucho más. Uno podría pasar jugando y jugando y jugando en el buen sentido de ese jugar, ¿no? De la composición. Pero el actor, la actriz entra en cierta angustia. Y eso es parte y ahí es un tema, claro. Y eso es parte de llevar al equipo. O sea, uno tiene que saber cuándo perderse y uno tiene que saber cuándo dar pistas y cuándo decir, ok, este es un punto de llegada, gente. Eso iba a decir. ¿Cuándo dicen, o sea, ustedes sienten o creen, dicen, ok, estuvimos trabajando, estuvimos probando, se generaron materiales, los estamos ordenando, le dimos líneas dramatúrgicas, bueno, ok, hay que mostrarlo esto. No digo estrenar quizás. ¿Cuándo le das visibilidad a ese trabajo? Quizás en una primera etapa con algún comité o gente, digamos del palo teatral, de confianza, que te pueda dar una devolución. ¿Cuándo es eso? Porque quizás no es nunca. Y es tramposo también esto del laboratorio. Puede ser tramposo. Y tenés que lidiar con los actores que te dicen, bueno, estuvimos un tiempo prolongado haciendo esto, necesitamos mostrar esto. Mira, yo llevan creo que esto? aquí es muy importante hablar de lo que es el presupuesto, porque bueno, tú estás en Chicago, Esteban, yo Sí, también. Vivimos y ellos están en América Latina, donde tienen el apoyo del gobierno, algunos de ustedes tienen el apoyo. Nosotros acá no tenemos, o sea, nosotros ponemos de nuestra bolsa y nos vemos con la limitación de pagar un teatro para empezar, y esa es nuestra fecha límite. Imaginamos un pastel y al final nos puede salir un panquecito,
esperamos que no nos salga una galletita, ¿verdad? Pero aspiramos al pastel, pues. Entonces, como que se da en dos niveles, la conversación me gusta, pero digamos es como una realidad para mí sorprendente todo lo que estoy escuchando, incluso viendo una obra en Destinos en la que escuché que tenía de México 5 años trabajándola. Eso acá sería inconcebible porque bueno, acá es de nuevo, estamos y planeamos algo, pagamos un teatro, claro, se hace el trabajo por 3, 4 meses, pero nuestra fecha es el teatro, porque ya la pagamos y si no nos Claro, quedamos sin fondos, porque no recibimos dinero de ninguna fundación, de ningún patrocinio gubernamental. Entonces hay como que dos realidades y sí, sí, yo total. aprendo mucho. Sí, perdón. No, no, decía, estoy totalmente de acuerdo que también es más, me estás robando las preguntas que te iba a hacer a vos, Raúl. Está A muy ver, bien, estamos muy en tema. No, por supuesto, yo me refería más a la parte artística, pero que por supuesto hay que hacer un equilibrio con lo económico y que son realidades muy diferentes de Latinoamérica y lo que pasa acá también. Entonces, por supuesto que ese momento de decir, bueno, hasta acá llegamos y tenemos que mostrar, está marcado por los recursos económicos. Digo, y los problemas los tienen, digamos, digo, los tres de diferente manera. Eh, por mi experiencia, ahora pongo mi experiencia un poquito argentina, que también yo participé en algunos laboratorios, que soy actor también, no sé si lo había mencionado. Bueno, participé en un laboratorio de experimentación que me encanta la improvisación, me encanta generar materiales. Y por ejemplo, nosotros para llevar adelante eso, que fue 1 año y medio, recibimos, que no tanto como decís Raúl, algunos subsidios, que fueron menos de lo que pensábamos, pero bueno, de alguna forma nos ayudaba y también ese grupo que se armó, éramos unos 12 personas, claro, cada uno teníamos nuestros trabajos y compaginábamos un poquito y éramos actores también, ¿eh? Nos dedicamos a la actuación, pero bueno, a veces era muy difícil incluso de encontrarnos, pero lo hemos logrado. Entonces, los fondos que hemos logrado recibir fueron escuetos, pero sin embargo, con el consenso que hubo y las ganas de hacer teatro, logramos llegar a puerto. Creo que tanto en el caso de Juan y en el caso de Yanko quizás va un poco de la mano lo que yo estoy explicando, no sé, con las realidades en México y en Costa Rica en cuanto a quizás acceso a subsidios, pero es verdad que es diferente acá, en Estados Unidos. sí. Estoy de acuerdo con eso. O sea, lo único que sí tenemos nosotros es un ensayo con público, que siempre nos ayuda muchísimo. Incluso este término, ensayo con público, yo lo descubrí aquí haciendo teatro. Alguien me dijo, se llama así, por lectura en atril, lectura en atril. Toda esa terminología era desconocida completamente, la hemos ido aprendiendo en el camino. Y sí, el ensayo con público nos ha ayudado mucho a ver qué funciona y después Claro. quitarle cositas, ¿sí? Pero me gustaría escucharlos a Juan, a Yanko, a ver qué tal. Pues como dice Yanko, me parece que hay puntos de encuentro, ¿no? Que tal vez no es la misma forma. A mí me ha pasado, me está pasando en este momento, eh, que de pronto cuando dice Raúl, yo no quiero usar la palabra seducción y de pronto digo, híjole, creo que a mí no me queda de otra, porque de pronto es como, mira Claro. compañero, va a estar bien padre y le vamos a hacer así, no sé qué. Y a mí la vestuarista me dice, oye, ¿de cómo nos toca? Todavía no sabemos, estamos buscando el recurso, pero mira, la investigación va a estar increíble, ¿eh? Para que me termine diciendo que sí y luego ver lo de los números, porque en este momento no hay, ¿no? Eh, yo sí me siento muy afortunado de contar una compañía que asume este trabajo no en el lugar donde va a hacer dinero. Y entonces, y lo han dicho, no digo que así tenga que ser, uno se acomoda, a veces nos ha ido muy bien, otras veces no. Sobre todo, tienes un recurso, pero quieres hacer un laboratorio de no sé cuánto tiempo y pues se acaba, se agota, ¿no? Claro. Es muy cruel, a mí me pasa, es muy cruel cuando hay que pagar las maderas y los tubos, y ahí se va el dinero, y las actrices y los actores que están ahí poniendo su sudor y tú te quemas las pestañas y de pronto eso se deja para después porque el plomero no espera, el herrero no espera, pero pues el artista sí, ¿no? Eh,
pero de pronto digo, bueno, si no fuera así, pues a lo mejor no se sostendrían. Otra particularidad que a mí me ha pasado es que me vuelvo esclavo, por decirlo de alguna manera medio sufrida, de las agendas de mi equipo, porque entiendo que yo tengo que dar manga ancha a que busquen el sustento que yo no les puedo proveer. Entonces, me ha pasado, también los laboratorios, por un lado es un asunto artístico, pero por otro lado es una necesidad. Me ha tocado que yo ensayo una escena de 4 actores con 2 en un horario y con los otros 2 en otro horario, y cuando logran estar los 4 juntos, la vuelvo a ensayar, ¿no? Porque no les puedo decir, los quiero aquí de lunes a viernes, porque yo ya tengo una ruta crítica y un plan artístico en mi cabeza, porque claro, el pastel que uno se imagina, pues se va modificando según la realidad. Claro. Y también la realidad económica es algo que es que el laboratorio implica varias cosas, supongo, y también genera lazos de distintas índoles, ¿no? Y entonces uno no puede ser insensible a las necesidades de algún compañero, más allá de lo filial. Híjole, si el compañero tiene una bronca económica y eso no le permite ir a los ensayos, ni poner su cuerpo, ni estar, ni poner su tiempo, que es el valor que ponemos ahí, nuestro tiempo, esa es la moneda que ponemos ahí a los procesos, pues de pronto las cosas se acomodan para que suceda, y de pronto sí hacemos la vaquita para adelantarle el sueldo a este güey que lo necesita, y luego ya más o menos se va a poner al corriente. Pero sí definitivamente nos encontramos con esas situaciones, y sí yo revaloraría el asunto de la seducción. Yo creo que cuando el equipo un poco siente que yo les estoy mintiendo, a lo mejor ahí se empezarán a ir. Otro aspecto, por ejemplo, el iluminador de mi compañía también es actor. Y yo dije, lo tengo que poner a actuar en algún momento, porque si solo ilumina, no va a ser el espacio donde él también ponga su deseo, Claro. ¿no? Porque como no le pagan, algo le tiene que retribuir este espacio. Entonces yo dije, aunque yo lo visualizo en la iluminación, necesito también aflojar un poquito de mi idea artística y empezar a abrazar las necesidades distintas. Y creo que un proceso de laboratorio tiene que ver con eso, que la decisión no es solo la creación de la dirección, sino la realidad a la que te enfrentas con el equipo, con el dinero y con otros. Cuando hay dinero, venga, todos felices, y cuando no hay. Entonces yo me he encargado un poco que por lo menos el equipo sepa que cuando hay dinero nos toca, y que cuando no hay, no. Y en ese sentido, seguir con la inversión permanente. Pero definitivamente son actores que han buscado el sustento económico, no siempre en la compañía. Claro. Si alguien le apostara a vivir de esta compañía, no estaría aquí. Claro. Me encantaría que sucediera, que yo pudiera decirles, vénganse a trabajar, ¿no? Y aquí y no se puede. Entonces, buscar maneras me parece que es necesario. Y también, por lo que dice Raúl, me parece que al final de cuentas los proyectos se permean de cierta identidad. O sea, hay una necesidad de hacerlo porque son unas personas que están ahí a pesar de. Y creo que de alguna manera, yo lo he visto en proyectos, se nota en los equipos que se apropian de su discurso. Que dicen, sí, no sabemos mucho de teatro, pero sí sabemos de la identidad de la que estamos hablando. Y a veces nos dan muchas clases a los que creemos saber cosas, ¿no? Sí, y Raúl, ¿crees que, por ejemplo, acá en Estados Unidos se debería hacer, crees que el laboratorio de experimentación que estamos hablando, crees que se hace, por tu conocimiento, que se podría hacer más, que es complejo por esta realidad, el sistema de producción acá en Estados Unidos? No, yo creo que tiene muchas posibilidades. Sería una cuestión más de disposición, pues, para manejar, para distribuir recursos, para crear. Claro. No hay una escuela de teatro en español en Chicago. Sería muy bueno integrar, tal vez en alguna universidad, cursos de actuación en español para directores. Yo creo que eso funciona. Recuerda, tenemos casi 2 millones de latinos. Es tremendo. No todos son hispanohablantes, o sea, porque también eso hay una división. Hay teatro latino en inglés, hay teatro latino
en español. Ahora hemos estado cubriendo lo que tiene que ver con el teatro latino en español, ¿verdad? Y también, o sea, todo el teatro en inglés, pues tienes un público muy amplio Claro. que sí va al teatro, ¿verdad? Aunque sea el 2% en el área metropolitana de Chicago, ya es algo y es potencial. En el caso de las compañías de teatro en español, tienen que ir a buscar su público, como el que funda una revista, tiene que ir a buscar sus lectores porque estamos empezando, todo es como un páramo, ¿sí? Y ahí llega Pedro Páramo a Comala, a llenarlo de cosas, a llenarlo a almarlo, a llenarlo de alma, ¿verdad? Y creo que hay ganas, que cada vez hay más y más. El perfil del inmigrante ha cambiado, ya no es el inmigrante que viene 100% a trabajar, ahora está llegando cada vez más un inmigrante que quiere venir a trabajar y también participar de la vida cultural y artística. Creo que eso le va a dar un giro. Y sí, sí es importante todo lo que están mencionando ustedes, ¿sí? De crear un laboratorio teatral, cursos de actuación, ahí va poco a poco. Sí, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 por supuesto. ¿Querés decir algo, Chanco? Bueno, con respecto al dinero, uno pensaría más bien que en Estados Unidos hay dinero para crear, ¿verdad? Más bien me sorprende que piensen que en América Latina puede haber dinero para crear teatro. Yo creo que, me meto un segundo para, digo, tengo las dos lados que es, entiendo, y corregime Raúl si me equivoco también, es generalmente en Latinoamérica los subsidios, bueno, son estatales, o sea, es el Estado quien te poco provee de fondos. También en los Estados Unidos es verdad, pero también acá es importante el aporte privado, el aporte de también las fundaciones, que eso a mí me sorprendió porque también lo desconocía, y que de alguna forma es importante. Ahora tampoco no es tan fácil acceder a ese tipo de subvenciones, pero sí que encuentro una diferencia en ese sentido. Perdón, ahora sí seguí hablando. Sí, No sé si Raúl estás de acuerdo conmigo. Sí, 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 claro. Okay. Adelante, Yanko. sí. En el caso de Costa Rica es por, digamos, el Estado tiene una serie de concursos mínimos, ¿verdad? Donde uno participa y digamos que si la pega, pues bien, ¿no? Tiene un dinero para trabajar. Pero ese dinero no va a alcanzar para salario de artistas. Se va a ir en un gran porcentaje en la producción, en un altísimo porcentaje en la producción. Y aquí, digamos, yo lo que intento comunicarle al grupo de trabajo es, este es nuestro aporte al medio teatral, este es nuestro aporte a la comunidad. Esto, lo que nosotros hacemos, lo hacemos como un aporte a la comunidad y esto es lo que hacemos y esto es lo que nosotros damos, ¿verdad? El otro día estaba conversando con un amigo y estábamos con toda esta cuestión de la pandemia, que no me quiero quedar mucho ahí, pero la quiero mencionar, ¿verdad? Porque uno dice, hacer teatro en 2020, en el año 2020, o sea, es una locura. Y él me hizo una pregunta que me fulminó. Me dice, ¿y para qué hacer teatro en 1914 o en 1789 o en 1945? ¿Me entendés? O sea, tiene que ver con una pulsión, tiene que ver con un deseo, tiene que ver también, si lo queremos ver así, con una herencia, con una tradición, ¿verdad? Entonces, un poco sacudirse también ahí lo personal y decir, bueno, en la medida en que es posible, este es nuestro aporte, eso es lo que nosotros podemos darle a la comunidad teatral y a la comunidad de espectadores y eso. Quería agregar una cuestión más, ya más incluso conceptual. Cuando yo estaba en Brasil, en cierto momento estábamos en esta cuestión de estrategias de creación y salió un concepto que yo tomé, que es acuerdo de creación. Entonces, ¿en qué consiste? Es muy sencillo. El grupo puede trabajar una vez por semana. Ok, es una vez por semana. ¿Durante cuánto tiempo? Durante
6 meses, durante 4 meses, durante 8 meses, digamos que durante 4 meses. Ok, eso tiene un alcance. Eso tiene un alcance a nivel artístico, tiene un alcance técnico, tiene un alcance poético. Y te acomodas ahí. No vas a querer el pastel con 3 capas, solo puedes hacer galletas. Mejor te dedicas a hacer bien las galletas, ¿verdad? Ok, pero entonces uno va ahí como truqueando, ¿no? Ok, entonces durante estos 4 meses vamos a trabajar una vez por semana. Pongámosle de marzo a julio, una vez por semana. Pero de agosto a noviembre podemos trabajar 2 veces por semana, gente. Ok, sí, podemos trabajar 2 veces por semana. Entonces ahí ya le sumas un poquito, ¿verdad? En cuanto a investigación, en cuanto a alcance, etcétera. Y ahí vas acumulando como capas. Llega cierto momento donde, no sé si esto es seducción, la mentira de la seducción, y decís, ok, ahora sí, 3, 4 veces por semana durante 3, 4 meses. Y la gente lo pone, porque ya lo siente. Claro. Ya siente que tiene una base, ya siente que lo tiene cerca, ya experimentó, ya tiene una base de trabajo, ya creó ciertos recursos, ya sabe cuál es la temática y dicen, sí, claro, en 4 meses, 3 o 4 veces por semana, levantamos la pieza. Y ahí sí, digamos, viene el trabajo ya meramente de montaje. Entonces yo trato de organizar por fases el trabajo, ¿verdad? Y trato de tener un acuerdo de creación conocido por todos, donde la gente pueda matricularse tranquila. Entonces, por ejemplo, de aquí a unas semanas tengo una reunión. Voy a proponerles trabajar una vez por semana durante el 2021, porque el 2021 se viene duro. La gente va a necesitar trabajar para conseguir su sustento, todos nosotros. Quiero meter recursos expresivos nuevos en el grupo. Y en el 2022 quiero trabajar 2 veces por semana. Y ojalá ya en el segundo semestre del 2022 trabajar 3 veces por semana. Para en el 2023 estar a punto de en 3, 4 meses montar una pieza. ¿Me explico? Entonces, de esta forma se va haciendo un poco más liviano, más extendido, pero no puedo tener a la gente 5 días por semana, 4 horas. Claro. Igual, y así los procesos pues durarían 9 meses, digamos, o 6 meses. Claro. Pero si lo que tengo es un día por semana, 2 días por semana, y además no todo el año, digamos, por ejemplo, y eso me ha resultado muy bien, lo comparto en ese sentido. Hacemos 4 meses, soltamos un mes, hacemos 4 meses, soltamos 2 meses, hacemos 4 meses, soltamos un mes, y así vamos, y la gente, digamos, lo asimila bien, porque hay que trabajar, hay que estudiar, hay que vivir, etcétera, hay que hacer vacaciones, se puede, y todo lo demás. Entonces, este concepto de acuerdo de creación me ha ayudado a organizar el trabajo, y me ha ayudado a hacer un poco más, a tener una mira productiva sobre el trabajo. Aquí, digamos, hay una directora muy famosa, Anne Bogart, estadounidense, que ella dice que la función dirección tiene varias funciones. Una es la artística, otra es la pedagógica, porque uno básicamente está aprendiendo y enseñando el tipo de lenguaje o el tipo de actuación que quiere crear, y otra es la productiva, porque no podés escapar de eso. Nuevamente, tomando la metáfora de Raúl, yo quiero un quecote, yo quiero un queque muy grande. A lo mejor lo que puedo hacer son buenas galletas. Y está bien dedicarse a hacer las buenas galletas, o está bien dedicarse a eso. En algún momento, con la experiencia que vamos ganando, quizá podamos hacer un buen queque. Muy bien. ¿Querés decir algo, Juan? Ay, ahora sí, ahora sí. Yo sí coincido con ustedes en que sí hay que reconocer en México, al menos en la Ciudad de México, sí hay un sistema, no, y al interior del país, hay un sistema de becas y hay un sistema de financiamientos que podría ser como bastante
generoso en ese sentido. Creo que el problema es que somos muchos, somos demasiados, somos un país muy grande y al final nunca termina por alcanzar, pero sí. Y algo que me llama también la atención es que, por ejemplo, está el fideicomiso este de Fiartes, que tiene que ver con Hacienda y cómo empresas pagan impuestos a través de dar donativos a proyectos culturales. Ok. En vez de pagar el impuesto Claro. directamente a la Hacienda, ponen ese dinero para darle, a grosso modo así funciona. Y entonces hay como una nueva ola. Yo me confieso un ignorante en ese sentido, pero hay como una nueva ola de artistas que empiezan a capacitarse en otras áreas que son completamente ajenas a la creación. Y pues supongo que de eso va. Y que de pronto entran a esta cuestión como de contabilidad, de no sé cómo alguien encontró el dato de Telcel y entonces bajó un recurso, no sé qué, para Claro. ese fondo, llegó a la puesta en escena. Y entonces como que también vivimos en una era que los grupos independientes se han obligado a buscar estrategias no convencionales de financiamiento del Estado, Claro. de la manera cultural, ¿no? Entonces, yo tengo compañeros que en esas están, o sea, que asisten a charlas de estos financiamientos, que se capacitan, que toman cursos, que andan buscando otras vías porque efectivamente la estatal y la convencional no siempre está o cuando está no siempre alcanza para todo el mundo. Entonces, bueno, también me llama la atención que existe esa realidad de que le buscas en tu bolsa o usar el dinero de alguien más de alguna otra Claro. manera y tú tienes que salir de tu vestuario de artista y ponerte el de empresario o el de gestor o el de no sé qué porque no tienes el dinero para pagar quien haga eso. Por lo menos no por ahora. Entonces, pues te... Tal Yo cual. tenía nada más un comentario final sobre la pandemia, algo a propósito que mencionó Yanko, porque si bien la pandemia nos ha privado y nos ha quitado cosas, el salir, el socializar, el estar con los amigos, también nos ha dado algo, ¿sí? Y en el caso del teatro, pues nos ha quitado la posibilidad de ir a un teatro y presenciar una obra, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Yo no sé, pero nos ha dado esto que estamos haciendo ahora, la posibilidad de la reflexión sobre Sí. el quehacer teatral, sobre el quehacer literario, y que tal vez no se te hubiese ocurrido charlando sin esto, ¿verdad? Y de pronto aprender y que se está viendo más y más este tipo de mesas en las que se reflexiona de una manera seria y consistente sobre, pues en este caso el teatro, pero también se da en otros ámbitos, ¿sí? La literatura, la novelística se está viendo mucho y usando los canales de la social media, ¿verdad? Sí. Entonces creo que eso, pues, ha estado bien, es de las cositas que nos ha dado la pandemia, no solo nos ha quitado. Es verdad, es verdad. Bueno, yo seguiría hablando 2 horas más. Podemos hablar de un montón de temas, pero vamos a ir terminando. Si alguien quiere agregar algo más, este, si Yo, no, yo, yo me quedé muy... Voy a soñar con la metáfora del pastel. Y que me parece buenísima. Y también quería apuntar que pues, también depende de en qué plato ponemos ese pastel, en el plato de la producción o en el plato de la creación o en el plato del deseo, qué sé yo. Es decir, yo me siento como muy satisfecho que a la obra que menos dinero le puse es la que más satisfacción artística me dio. mira, Entonces, por eso como también decir, eh, pues hay pasteles que se hacen con dinero y hay pasteles también muy grandes de 3 pisos que se hacen con otras cosas, con el valor del equipo que puso ahí, que en algún momento logran la capitalización del mismo. Y eso me parece, digo, para otra charla, pero sí lo quería compartir de que al final todos tenemos la capacidad de hacer un gran pastelote siempre y cuando veamos, nos ubiquemos muy bien. ¿No? Y sí, claro, ¿cuánto dinero tengo? Perfecto. Eso no creo que sea una limitante creativa e incluso tampoco es una limitante de explotación de la obra. Yo he visto obras que se ve que les hicieron con 3 pesos
y han girado por todo el mundo, Sí, ¿no? O sea, tal cual, tal cual. ¿qué hicieron? Por eso me remito a la identidad, a la necesidad de hacerlo, y creo que a mí eso me motiva, el buscar esos grandes pastelotes que no necesariamente ocuparon de grandes presupuestos. Cuando tienes ambas, pues qué chingón, qué delicia, ¿no? Claro. Yo Genial. quiero hacer un comentario, tal vez un pasado de tono, lo puedes cortar en su momento. Pero lo que sí no puede faltar a la hora de hacer el pastel son los huevos, Entonces, sí, eso pensé. ¿verdad? Exacto. Y un poco va por ahí, ¿no? Hacer teatro. O sea, es una forma de resistencia, es una vía de conocimiento, es una forma en que compartimos nuestra, ¿verdad? Hacemos nuestra asamblea, nuestro grupo, con nuestros espectadores, hacemos nuestro aporte, ponemos nuestras ideas, pero finalmente es teatro, es una gran reunión, ¿no? Es una ocasión para socializar y para reflexionar, para crear conocimiento. Pero esta cuestión de no pueden faltar los huevos en el pastel es fundamental. Es fundamental. Bueno, yo nada más quiero agregar que estoy muy motivado, la verdad, de escucharlos. Para mí ha sido un aprendizaje, pues el haber participado en esta charla, y agradecerte primero que nada a ti, Esteban, por la invitación, y me da gusto, mucho gusto conocer a Juan y a Yanko. Voy a seguir su trabajo, ya los conocí, ahora pues, me dan ganas. Estoy tan motivado que quiero ir y buscar ahí el trabajo de ustedes. Ojalá que nos podamos seguir comunicando. Sí, sí, sí. Yo también agradecerles otra vez a los tres. Yo también aprendí un montón de cosas y me quedo con muchas ganas de seguir intercambiando estas ideas, conocer el trabajo de cada uno de ustedes, que ahí estuve ahí navegando. Y nada, ojalá quizás a ver qué chances de hacerlo de vuelta, pero así que encantadísimo y por la disposición de cada uno de ustedes. Así que miles de gracias. Esteban, muchas gracias, Plata, y un placer conocerlos. Juan, Raúl, ojalá ahora estamos lejos pero muy cerca. Entonces, Claro. sigamos trocando ideas ahí, sigamos conociéndonos. Me encantó realmente compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias. Genial. Gracias, Hasta luego.